La asombrosa transformación de un omega que llevó veneno en sus venas durante 5 años. Samuel siempre había sentido que su vida era como una pintura en tonos apagados, un lienzo en el que las sombras aplastaban los destellos de coloridos de su creatividad. Los ecos de las risas infantiles en su hogar parecían burlarse de él, recordándole que había sido un niño lleno de sueños, un pequeño artista con grandes aspiraciones que ahora estaba atrapado en un trabajo sin futuro. La mediocridad lo invadía y cada día que pasaba en esa empresa como asistente, donde su talento se marchitaba, sentía cómo un veneno lo corroía por dentro. El peso de las expectativas de su madre se mezclaba con la ausencia de su padre, quien siempre había querido más para él, pero se había marchado antes de poder enseñarle a luchar por sus deseos. Al limpiar el desván de su abuela en busca de recuerdos perdidos entre polvo y telarañas, encontró un viejo cuaderno que perteneció a su abuelo, un pintor admirado cuya pasión lo había llevado a ser reconocido en su tiempo. Las páginas amarillentas estaban llenas de bosquejos vibrantes, de pensamientos profundos que resonaban con una fuerza abrumadora en su corazón. Las líneas que trazaban la esencia del artista hablaban de la búsqueda de la verdad, un eco de libertad que hacía tiempo había olvidado. En esas noches de insomnio, como si cada trazo fuera una llave que abría un lugar escondido dentro de él, comenzó a dibujar otra vez, dejando que la creatividad fluyera como un torrente, rompiendo las cadenas de la rutina que habían mantenido su alma aprisionada. Sin embargo, la sombra de su infancia y la presión de su familia lo acechaban, recordándole constantemente que sus sueños podían ser solo ilusiones en un lugar donde la realidad golpeaba con dureza. Fue entonces cuando conoció a don Emilio, un antiguo compañero de su abuelo, un hombre cuya vida había sido una lucha en el mundo del arte. Don Emilio lo alentó a desafiar las normas establecidas, a buscar su propia voz en un entorno que sabía que podía ser hostil. Pero a pesar de la luz que este mentor le ofrecía, la lucha íntima de Samuel continuaba. Con cada trazo que realizaba, el dilema surgía con mayor claridad. Debía seguir el camino que su familia había trazado para él o permitirse brillar como artista, a pesar de las posibles implicaciones. Las dudas se arremolinaban en su mente, y la presión de ser el éxito que su madre deseaba para él hacía que sus manos temblaran cada vez que un nuevo lienzo aparecía frente a él. Después de una exposición que había traído esperanzas renovadas, las críticas de un reconocido crítico de arte lo sacudieron como un rayo. La manera en que desmereció su obra lo regresó al dolor que siempre había sentido como un omega en un mundo de alfa, y el veneno que creía haber dejado atrás comenzó a fluir de nuevo en sus venas. La humillación lo perforó como un puñal, dejándolo al borde del abismo emocional. En ese momento crucial, los ecos de su abuelo lo llamaron. El verdadero arte nace del sufrimiento y la verdad. ¿Debía arrodillarse ante aquellos que no creían en él o desafiar su propio dolor y construir un legado que honrara a su familia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La respiración se le hizo irregular al pensar en lo que estaba en juego. La cena familiar, donde saboreaba los aromas de los platillos que su madre había preparado con amor, se convirtió en un lugar de confrontación interna. Mientras todos conversaban despreocupadamente, él se sentía sumido en su tormenta personal. ¿Elegirá el éxito que podría distanciarlo de su legado familiar o hallará el valor para ser el artista que él siempre soñó ser? La decisión latía en su mente, desgarrando su ser entre la necesidad de ser amado y la ansia de ser auténtico. Con cada latido, un impulso hacia lo desconocido lo acercaba más a su verdad, dejando a todos, incluido él mismo, ansiosos por descubrir qué camino tomaría al final. La tormenta interna de Samuel se tornó incesante. Esa noche, en su habitación, se sentó frente al lienzo que había dejado casi olvidado. La superficie en blanco lo desafiaba silenciosamente.
El contraste entre su entorno familiar y su lucha personal se hacía cada vez más agudo. Las sombras de sus miedos lo acechaban, cada sombra un recordatorio de sus inseguridades, de la voz de su madre que resonaba en su cabeza, exigiendo un futuro estable tradicional. Mientras ese eco reverberaba, un sentimiento de determinación creció en su pecho. No podía rendirse. Había tomado la decisión de luchar por su sueño. No se podía permitir que la expectativa aplastara su autenticidad. Las palabras de don Emilio resonaban con claridad. No olvides que el arte es el reflejo de tu verdad. Con cada nuevo golpe de su pincel comenzó a esbozar no solo figuras, sino también emociones, memorias de su infancia y la lucha por ser quien realmente era. Lo que antes se sentía forzado comenzó a fluir, se convirtió en una danza entre su deseo y su realidad. Una parte de él ansiaba la aprobación de su familia, pero otra más fuerte y vital reclamaba la validación de su propio ser. A medida que las horas avanzaban, las pinceladas se volvieron más intensas, más apasionadas. Samuel se dio cuenta de que el veneno que temía había dejado de ser un lastre y se estaba convirtiendo en la herramienta fundamental para forjar su voz. A través del dolor, estaba creando un arco narrativo único, un testimonio visual de su viaje personal. La liberación que sentía era palpable, un despertar que lo empujaba a romper el ciclo de mediocridad. Cuando finalmente se tomó un respiro, se dio cuenta de que había hecho algo más que pintar, había confrontado sus demonios. La expectativa de su madre y el juicio del crítico se vuelven insignificantes ante la posibilidad de ser verdadero consigo mismo. Nunca había experimentado tal realización. Cualquier paso atrás en su trabajo anterior ahora se convertía en un escalón hacia una nueva altura que le era accesible. Sin embargo, la adrenalina de la creación no duró para siempre. Una semana intensa pasó entre sesiones de pintura, hasta que la oscuridad volvió a amenazarlo. Samuel se encontró ante una elección desgarradora. La próxima exposición a la que se había comprometido lo llevaría a enfrentarse nuevamente al mundo del arte, pero esta vez con su trabajo auténtico, el que había emergido de su sufrimiento y su lucha interna. ¿Estaba listo para la crítica? ¿Podría cargar con esa expectativa sin sucumbir a la presión? Anticipando la exposición, buscó la razón detrás de su arte, una pregunta fundamental: ¿qué quería comunicar realmente? En ese proceso de reflexión, las dudas lo abrumaron. La voz de su madre regresaba, dejando claro que el reconocimiento definía el éxito. Sintió un miedo que lo paralizaba, el antiguo veneno en sus venas comenzaba a murmurar de nuevo. Pero esta vez, la respuesta fue diferente. En lugar de permitir que el temor le robara su voz, decidió alimentarse de esa inquietud. Samuel entendió que cada pincelada, cada trazo y cada obra que expusiera sería un acto de desafío. Se planteó la idea de que tal vez el reconocimiento no llegaría, pero eso no disminuiría la validez de su arte. Y así, con renovada fuerza, se dispuso a presentar su trabajo, consciente de que se jugaba mucho más que su reputación, se jugaba a sí mismo. La noche de la exposición se acercaba y él se encontraba en una encrucijada peligrosa. ¿Tendría el valor de presentarse ante el mundo tal como era? Mientras tanto, una invitación inesperada llegó a sus manos. Un mentor más reconocido le proponía una colaboración que podría catapultar su carrera. Sin embargo, esa oportunidad requeriría que se conformara a un estilo que le era ajeno y que amenazaba con ahogar su verdadera esencia. Un nuevo tormento se cernía sobre él, la promesa del éxito por un lado y la necesidad de autenticidad por otro. Samuel sintió el pulso de su corazón en su pecho, como si le susurraran que algo decisivo estaba por llegar. La decisión crucial marcaría el rumbo de su vida. En el horizonte vislumbraba la posibilidad de concretar su propio legado, pero ¿pagaría un precio demasiado alto por ello? Las respuestas todavía estaban escondidas en el telón de fondo, esperando ser reveladas en el momento justo. Samuel despertó esa mañana con la mente agitada y el corazón palpitante. La oferta de colaboración lo consumía. No podía sacudirse la sensación de que estaba ante una bifurcación vital. ¿Era realmente sabio optar por la seguridad que le ofrecía el mentor, o valía la pena arriesgarse y permanecer fiel a su esencia artística? Decidió que ya era hora de tomar una decisión. A lo largo del día, el eco de las voces de su infancia se hacía más fuerte.
incluyendo las de sus compañeros de escuela que alguna vez hicieron eco de los sueños que se desvanecían. Con cada recuerdo se sentía más angustiado, enfrentado a la idea de que sus años de lucha pudieran ser en vano. En el fondo, sabía que aquel deseo de aprobación que anhelaba no era la solución. El miedo y la inseguridad eran su verdadero veneno. Samuel se sentó de nuevo frente al lienzo, su refugio y su batalla. Los colores comenzaron a brotar, y con cada trazo reafirmaba su compromiso de sinceridad. La creación se transformó en un ritual, en el que cada movimiento del pincel parecía liberarlo de las cadenas impuestas por sus propias dudas. Comenzó a combinar tonos vibrantes y oscuros, reflejando la dualidad de su lucha. En ese momento, las pinceladas se convirtieron en su manifiesto, un acto de valentía que resonaba con gritos silenciosos. Mientras la pintura cobraba vida, la tentación del éxito fácil lo acechaba, recordándole la posibilidad de una vida más tranquila. Pero, a medida que exploraba su propio mundo interno, se negó a permitir que esos pensamientos paralizantes regresaran. Trabajar en su arte tenía que ser más que una simple búsqueda de reconocimiento, debía ser un camino hacia la autenticidad. Se dio cuenta de que la única aprobación que realmente deseaba era la de su propio ser. Cuando llegó la noche de la exposición, Samuel sintió una mezcla de emoción y terror. La sala estaba llena, repleta de caras conocidas y desconocidas, todos esperando ver el resultado de su viaje. Mientras los murmullos llenaban el ambiente, se dio cuenta del poder que tenía al contar su historia. Aquel era su espacio, para ser auténtico ante la mirada crítica del mundo. Esto no era solo arte, era una declaración, un grito liberador de libertad. La primera mirada hacia su obra fue como abrir una puerta. Con cada persona que se acercaba, la ansiedad se transformó en interés. De pronto, se dio cuenta de que no estaba en busca de aprobación, sino que deseaba compartir su verdad. Las palabras de don Emilio resonaron con mayor claridad, transformándose en un mantra de fuerza. El arte es el reflejo de tu verdad. Samuel empezó a sentir que tal vez estaba listo para enfrentar la crítica. Un grupo de críticos se acercó, y en lugar de sentirse abrumado, se encontró desafiándolos con su entrega y su pasión. Las pinceladas que antes fueron un reflejo de sus temores, ahora resonaban como un verdadero relato de su vida. Recibía preguntas sobre su proceso, sobre el significado detrás de los colores y las formas. En lugar de buscar respuestas rápidas, enfrentó cada interrogante con una madurez renovada, revelando las verdades que había escondido por tanto tiempo. Sin embargo, mientras todo se desenvuelve a su alrededor, una figura emergió de la multitud. Era su madre, con una expresión que combinaba sorpresa y confusión. Samuel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Cómo reaccionaría ella ante lo que había creado? ¿Estaba preparado para desnudarse emocionalmente ante su mirado? En su búsqueda por ser sincero, Samuel se encontró al borde de un nuevo desafío. El miedo a ser juzgado no por un crítico del arte, sino por la persona que más había anhelado complacer. Con su mundo tambaleándose en ese instante, el momento crucial estaba ante él. ¿Se decidiría a abrirse completamente, arriesgando la relación más cercana que tenía, o permitiría que esa oportunidad única se desvaneciera? Ante la incertidumbre, el pulso de su corazón se aceleró, preparándose para una revelación de vida o muerte artística. Samuel sintió cómo su pulso se aceleraba en el instante en que su madre lo miró. Aquellos ojos que habían visto sus primeros pasos, que lo habían alentado en sus sueños más infantiles, ahora lo escrutaban con una mezcla de expectación y miedo. Era un momento crítico, una intersección de pasados y futuros posibles. Mientras la multitud giraba a su alrededor, Samuel se obligó a establecer contacto visual con ella. En ese instante preciso, su mundo se redujo a la necesidad de conexión y entendimiento. Sabía que su arte era más que una simple representación de su historia, era un puente hacia la aceptación, incluso hacia el perdón sobre años de expectativas no cumplidas. Como una tormenta en su interior, el miedo se mezclaba con la certeza. Con cada segundo que pasaba, se percataba de que no solo estaba exponiendo su visión artística, sino su propia vulnerabilidad. Decidiendo que la sinceridad sería su mejor aliada, se armó de valor y se dirigió hacia su madre, enfrentando el torbellino de emociones que lo consumía. ¿Qué piensas?, preguntó con voz temblorosa, sintiendo que el primer paso hacia un vínculo renovado dependía de su valentía. Su madre lo observó, la confusión dando paso al reconocimiento.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de decepción, sino de una extraña mezcla de orgullo y temor por el camino que su hijo había decidido seguir. Cruzaron palabras en un murmullo suave, como hojas meciéndose en un viento sereno. Mientras ella exploraba cada cuadro, Samuel se dio cuenta de que el arte hablaba, transmitía fragmentos de su historia que eran ajenos a palabras. Gritaba su lucha, su búsqueda de aprobación y libertad. En ese diálogo interno, en esa amenaza de conexión entre el hijo y su madre, él entendió que no solo deseaba su empatía, sino su comprensión. La noche avanzaba, y Samuel, despojado de sus inseguridades, se dejó llevar por el momento. Compartió con ella la esencia de cada trazo, la historia detrás de cada elección de color. Cada obra se convertía en una metáfora de su vida, y a medida que hablaba, él se sentía más ligero, más auténtico. Era como si la exposición hubiera creado un espacio donde podía abrazar cada fragmento de su ser, incluso aquellos que temía que podrían no ser bien recibidos. Sin embargo, mientras parecía que la conversación tomaba un rumbo positivo, ella, con un matiz de tristeza en la voz, devolvió la mirada a la pieza central de su exposición, un lienzo oscuro, casi inquietante. Esto habla de tu lucha, ¿verdad? ¿De lo que has llevado dentro?, preguntó, su voz temblando con un tono de preocupación. Samuel asintió, sintiendo que se abría un nuevo abismo. Podía correr el riesgo de permitir que su madre explorara los rincones de su dolor o retirar los velos y hacer que ambas partes enfrentaran esta verdad incómoda. La aceptación de ese dolor era vital para su crecimiento, tanto personal como artístico. Se dio cuenta de que su transformación no solo afectaba a su carrera, impactaba su relación más cercana. Sí, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Es parte de mí, de lo que me ha hecho quien soy. No puedo ocultarlo. En el cruce de sus miradas, Samuel supo que la conversación no solo pondría a prueba su valentía, sino que también abriría una grieta en la historia de su relación. ¿Estaba listo para desvelar no solo su arte, sino el dolor que había llevado durante años? ¿Podría transformar no solo su expresión artística, sino también su vida familiar? Mientras esos pensamientos danzaban en su mente, su madre se acercó un poco más, y sus ojos buscaron los de él, llenos de preguntas no formuladas. En aquel momento, Samuel comprendió que estaba en el umbral de una nueva fase en su vida. La pregunta ya no era si abriría su corazón a su madre, sino qué pasaría si lo hacía. El viaje de transformación estaba lejos de concluir, de hecho, apenas comenzaba. En su pecho, la urgencia se elevaba, y una nueva decisión se acercaba, desafiándolo a ser más que un simple artista. Ante su madre, con el corazón al borde de un descubrimiento fundamental, Samuel se preparó para un cambio que podría redefinir no solo su arte, sino su propia existencia. ¿Sería capaz de afrontar el desafío que se avecinaba? ¿Estaba listo para abordar el dolor escondido que podría liberar a ambos de las cadenas del pasado? La respuesta se ocultaba en esa conversación, justo al alcance de su mano. La tensión crecía entre ellos como un hilo tenso a punto de romperse. Samuel sintió el peso de las palabras que aún no había pronunciado, de verdades que habían estado ocultas demasiado tiempo. La noche, que había comenzado como un momento de celebración, se tornaba en una encrucijada de emociones crudas. Los colores de sus obras cobrarían un nuevo significado en la luz de esta revelación. Su madre rompió el silencio. Primero, acercándose al lienzo oscuro con una mezcla de temor y curiosidad. Él podía ver cómo su expresión cambiaba. La tristeza en su rostro se transformaba en una especie de haiku, una historia contada en breves instantes. ¿Estaba ella lista para escuchar la verdad completa? No solo sobre el lienzo, sino sobre su lucha, su dolor. Cada pincelada había tocado su alma, proyectando sus miedos y secretos más profundos. «Me gustaría entender», dijo su madre por fin, sus ojos volviendo a fijarse en los de él, una súplica silenciosa para que él compartiera más. Ella anhelaba no solo ver el arte, sino también comprender el artista. Samuel inhaló profundamente, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. En la parte más oscura de su ser había pequeñas llamas de esperanza. Quizás, al abrirse a su madre, encendería también ese fuego en su relación. «Este cuadro», comenzó, su voz tambaleándose entre la determinación y el temor, «habla de momentos en los que me sentí perdido.
Cada sombra aquí representa un miedo que arrastro desde mi infancia. Mientras hablaba, fueron surgiendo recuerdos, las expectativas, la presión de ser el hijo perfecto, las horas desperdiciadas tratando de encajar en moldes que nunca le pertenecieron. Las palabras se desprendieron de su voz, tan fluidas y volátiles como la pintura que llenaba el lienzo. La tinta de su historia se mezcló con el amor y la pena, y con cada frase liberadora sentía que se desnudaba al mundo, no solo frente a ella, sino frente a sí mismo. Sentí que no podía ser quien realmente soy, confesó, el tono de su voz quebrándose en la vulnerabilidad. Me escondía en mis obras, creyendo que si las mostraba, mostraría también lo que realmente era. Pero siempre había un vacío, una desconexión entre el artista y el niño herido. A medida que sus palabras resonaban en la sala, la mirada de su madre empezaba a transformarse. La confusión se desvanecía, dejando un rastro de comprensión y empatía. Él no solo le estaba hablando sobre el arte, sino también sobre su vida, sobre cómo cada trazo era una lucha, un grito de guerra en busca de un lugar en el mundo. Se estaba liberando de las sombras que lo habían oprimido. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz insistía que quizás todo esto era un error. ¿Qué pasaría si su madre no comprendía? ¿Y si, al abrir este capítulo difícil, solo condujera a más desilusión? Pero la necesidad de ser auténtico superaba el miedo a la decepción. Acercarse a su dolor le daba fuerzas y por primera vez la incertidumbre le pareció un aliado en lugar de un enemigo. Samuel, siempre he querido que fueras feliz. Nunca quise que sintieras que debías cargar con esta sombra solo. Su madre respondió con un abrazo, un gesto de amor que parecía disolver años de dolor acumulado. Las palabras resonaban, pero la verdad era que una porción de él aún mantenía la guardia alta. La conexión se sentía frágil, como si un simple respiro podría romper esa nueva unión. Ahora, esa luz brillante que comenzaba a crearse a partir del diálogo compartido lo llevaba a una nueva pregunta. ¿Cómo sería su vida, su carrera, si realmente se permitía ser quien era? La noche avanzaba y las respuestas no llegaban. La pensión seguía flotando en el aire, y Samuel sintió que su viaje apenas comenzaba. Lo que había desatado no era solo la necesidad de expresión artística, era un camino hacia la honestidad personal. Y al aceptar esa verdad, se acercaba a redefinir no solo su arte, sino su vida misma. Con esa reflexión, una nueva urgencia tomó forma en su mente. La exposición era solo el comienzo. Tenía que encontrar su voz no solo en el lienzo, sino en la vida. Ya no podía seguir siendo un espectador en su propia historia, debía convertirse en el autor. En ese instante crítico, mientras su madre sonreía con comprensión, Samuel sintió que una nueva confrontación se avecinaba en el horizonte, la de redescubrirse no solo como artista, sino como hijo, como individuo completo, en una lucha ineludible por hallar su lugar. ¿Sería capaz de enfrentar lo que significaba realmente existir? ¿O había aún sombras que lo atarían a su pasado? El despertar de su ambición se sentía interconectado con el arte que pintaba, y esa conexión lo impulsó hacia un nuevo capítulo en su vida. Pero, como su lienzo negro lo recordaba, aún había secretos por desvelar y batallas por enfrentar. ¿Podría Samuel encontrar su verdad y al mismo tiempo reconciliarse con el dolor que había cargado? Samuel se despertó a la mañana siguiente con una sensación extraña en el estómago. La conversación de la noche pasada había dejado marcas deseadas pero también temores latentes. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando el caos de su estudio, donde lienzos inacabados se mezclaban con pinceles y tonos olvidados. Era un reflejo de su mente. Todo lo que había dicho y menospreciado estaba ahora en el aire, apuntalando nuevas decisiones. Se sentó en la silla frente a su escritorio, el lienzo negro mirándolo acusador. Había decidido que la exposición sería su siguiente paso inmediato, pero su mente se rebelaba al considerar qué debían representar sus obras si realmente se atrevía a ser auténtico. Su arte siempre había sido su refugio, una forma de derrochar sus emociones sin realmente exteriorizarlas, pero ahora sentía que debía ir más allá de eso.
Ya no bastaba con mostrar sus sombras, deseaba insistir, exponer su alma a través de colores vibrantes que aludieran a su lucha y al mismo tiempo a su búsqueda de luz y claridad. En la pausa que separaba la noche de la mañana, Samuel comenzó a dibujar ideas. Se preguntaba cómo podría canalizar su dolor en manifestaciones de belleza. Podría presentar su historia de una manera que resonara no solo con su madre, sino con cualquiera que cruzara por su exposición. En el fondo, suponía que su mayor temor era ser malentendido o, peor aún, ignorado. ¿Y si alguien ve mis cuadros y no ve nada?, murmuró, su voz llena de preocupación. Esa pregunta lo golpeó con fuerza. Era un dilema personal. Abrirse completamente podría traer tanto sanación como condena. Sin embargo, en ese estado vulnerable, una revelación lo golpeó más fuerte que cualquier pincelada. ¿Acaso no había estado atrincherado en sus propias inseguridades durante demasiado tiempo? Era hora de tomar control, de empoderarse a través de sus propias elecciones. Se levantó, la determinación brotando en su pecho. El primer paso sería comenzar a crear una serie de obras que contaran su historia, pero también su viaje de sanación y autodescubrimiento. Los colores de la tristeza tendrían que fusionarse con los del renacer. Cada trazo sería un reflejo de la dualidad de su existencia. En el transcurso de los días siguientes, cada sesión acababa siendo un maratón emocional. Pasaba horas frente a su lienzo, dejándose llevar por la corriente de sus pensamientos. Experimentaba con sombras y luces, intensas, y notaba cómo las experiencias desgarradoras se convertían en destellos de esperanza. Cada nuevo cuadro se transformaba en un capítulo de su vida, y a medida que avanzaba, sus inseguridades se desintegraban. Pero no solo eso, también se percataba de aspectos de sí mismo que había mantenido ocultos incluso de su propia conciencia. Fue durante una de estas sesiones que la verdadera transformación empezó a florecer. Mientras mezclaba tonos de azul y naranja, las imágenes de un Samuel más joven emergieron en su mente. Un niño que soñaba con ser aceptado, que temía el juicio, pero también ansiaba ser visto. En ese instante mágico, comprendió que ya no era solo su historia la que intentaba contar, sino un eco compartido por muchos, aquellos que habían sentido el mismo frío aislamiento. Sin embargo, justo cuando se dejaba llevar por esa conexión única, recibió un mensaje inesperado. Una antigua amiga de la escuela, Valeria, le escribía para decirle que había visto algunas fotografías de su trabajo en redes sociales y se preguntaba si Samantha estaba dispuesto a participar en una exposición conectiva en su ciudad. La duda asomó. La idea de exponer era emocionante, pero la presión de representar su verdad lo aterrorizaba. ¿Sería ese el momento adecuado para revelarse ante el mundo? ¿Podría sostener el peso de ser el protagonista de su propia narrativa? La incertidumbre lo envolvía mientras su mente empezaba a sucumbir a consideraciones. En un impulso, eligió responder, pero su corazón latía descontrolado. La decisión de asistir a esa exposición no sería solo una apuesta, sino un acto de valentía monumental. Samuel estaba a punto de enfrentarse a una elección que lo llevaría al límite de su resistencia emocional. El eco de esa necesidad de libertad personal resonaba con cada palabra escrita. La invitación era más que un simple evento, era una puerta abierta a un nuevo capítulo. La pregunta que lo consumía era clara. ¿Podría realmente mostrar su verdadero yo al mundo o se desplomaría bajo el peso de su propia historia? Samuel se encontró en la encrucijada de la creación y el miedo, enfrentando dos mundos aparentemente opuestos, el de la autenticidad artística y el juicio de aquellos a quienes presentaría su verdad. La fecha se acercaba y la presión aumentaba. Una necesidad de claridad lo apremiaba, y el dilema se tornó más pesado que nunca. Mientras se preparaba para dar un paso hacia lo desconocido, cada pincelada se convirtió en un recordatorio de que el riesgo era inevitable si deseaba alcanzar su verdadero potencial. ¿Sería capaz de despojarse de las venas envenenadas de su pasado y encontrar su voz entre la multitud? La respuesta se encontraba más allá del próximo lienzo, en la valentía de su propio corazón.
El eco de la pregunta aún resonaba en la cabeza de Samuel. La exhibición estaba a solo días de distancia, y cada instante se convertía en una agonía dulce y amarga a la vez. Su sala de trabajo, una vez su refugio privado, se transformó en una jungla de sabores emocionantes y aterradores. Los lienzos empezaban a recordar historias que él guardaba celosamente, narrativas que había intentado olvidar. Mientras daba los últimos retoques a su primera obra, un autorretrato titulado La doble faceta, su mente repicaba ideas y temores. Samuel alternaba entre pasión y duda, sintiendo que cada pincelada podía ser su última declaración de intenciones. Tenía la sensación de que estaba abriendo la puerta a un universo desconocido que no solo revelaría su talento, sino también sus miedos más profundos. El retrato mostraba una imagen de él mismo. Un lado estaba desbordante de color y luz, vibrante, mientras que el otro permanecía envuelto en sombras. La dualidad lo aterrorizaba y al mismo tiempo le ofrecía un sentido de libertad. Nunca había expuesto su vulnerabilidad así. Pero a medida que el lienzo se transformaba en un espejo de su ser, surgió otra inquietud. ¿Cómo verá la gente mi lucha? Decidido a evitar la parálisis creativa que había enfrentado en el pasado, Samuel creó una rutina. Las horas se desarrollaban en un ritual repetitivo. Música suave de fondo, mezclas de colores aguardando secretos y sus pensamientos fluyendo como ríos indomables. Pero cada vez que pensaba en la inminente exposición, un nudo se formaba en su garganta. La posibilidad de ser juzgado le recordaba su infancia, aquel niño al que le costaba encontrar su lugar. Mientras pasaba las primeras horas de la mañana en el estudio, inmerso en su contemplación, decidió que debía construir un espacio seguro en su mente, un refugio donde pudiera evaluar su auténtica expresión artística. En ese viaje interior, decidió que iba a crear una tercera obra, la que realmente encapsularía su travesía. Las cadenas de la expectativa sería su manifiesto, un lienzo que representaría la batalla entre sus aspiraciones y el miedo a fallar. Samuel buscaba cada vez más desconectarse de las expectativas ajenas, tragaba la ansiedad y toreaba la presión social que sentía como un peso sobre sus hombros. En ese proceso, se dio cuenta de que la presión que sentía provenía de sus propias inseguridades. Esa revelación lo empoderó. Era hora de transformar su dolor en arte, de hacer que su vulnerabilidad pasara a ser su mayor fortaleza. A medida que la exhibición se acercaba, decidió incluir al menos una obra de cada fase de su proceso creativo. Hubo momentos de luz, pero también de oscuridad. Cada uno de sus cuadros contaba una historia que necesitaba ser escuchada. Con cada trazo, sentía cómo sus cadenas se desvanecían un poco más. Su voz crujía por liberarse al mundo. Sin embargo, el peso de la revelación lo mantenía en un estado frágil. La noche anterior a la exposición, Samuel no encontró el descanso. Su mente se debatía entre el miedo a fracasar y la necesidad de validarse. Puesto que todo lo que había creado ahora debía ser entregado a los demás, su incertidumbre lo desarmaba. La idea de la exposición lo envolvía, atrayendo su esencia hacia el abismo de su propia vulnerabilidad. En ese vaivén de emociones, se dio cuenta de que el acto de exponer iba más allá de sí mismo. Era una invitación al mundo para ver la lucha de otro ser humano, un espejo de lo que significaba ser imperfecto. Ciertas horas después de una noche en vela, Samuel se vio frente a su lienzo más reciente. Con una determinación renovada, se acercó al mismo e hizo un último ajuste a los colores. Pero justo cuando se sintió listo, su teléfono vibró nuevamente. La presencia de un mensaje de Valeria irrumpió en su tranquilidad, pero antes de abrirlo, una sensación extraña lo invadió. «¿Y si este es el empujón que necesitabas?», murmuró ante su obra maestra, no tan preocupante ahora como antes. Así que, después de inhalar profundamente, se dispuso a leer el mensaje. Lo que encontró lo dejó sin aliento, un hito más que traía consigo nuevas preguntas, y su conciencia empezó a batallar en un nuevo nivel. El grupo que organizaba la exposición había decidido incorporar sorpresas inesperadas que reformarían la dinámica de la presentación. Samuel no podía prever hasta qué punto esta nueva revelación lo desbordaría. El tiempo apremiaba. ¿Podría salir intacto de esta batalla? ¿Sería este el momento que lo forjaría o terminaría desmoronándolo?
Adentrándose en el espectro de lo desconocido, sus pensamientos se vuelven aún más intensos, dejando una promesa abierta. Samuel se encontraba a un paso de enfrentar no solo la exhibición, sino también una nebulosa que estaba a punto de hacer estallar las brechas de su realidad. La pregunta era clara: ¿sería el riesgo suficiente para cambiar el rumbo de su vida? El amanecer llegó sin compasión, y con él una nueva capa de incertidumbre envolvió la mente de Samuel. Mientras la luz filtraba a través de la ventana de su estudio, los destellos de colores en su lienzo parecían compararse con el caos interno que lo consumía. El mensaje de Valeria, que había agregado más preguntas a su ya abrumada conciencia, reverberaba en su interior. La exhibición no solo sería un enfrentamiento en el ámbito artístico, también se convertiría en una prueba de su resistencia emocional. Con el sonido de su respiración como única compañía, comenzó a reflexionar sobre su viaje. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada entre quien había sido y quien aspiraba a ser. Durante años, había dejado que las opiniones de los demás sirviesen de brújula, guiando sus pasos a través del arte. Había sido un omega en un mundo donde cada trazo, cada elección debía validarse ante los ojos críticos de una sociedad que no perdonaba debilidades. Pero ahora, con cada nuevo cuadro, su intención era despojarse de esas cadenas. Samuel decidió que no podía temer el juicio ajeno en el momento más crítico de su transformación. Utilizó el tiempo restante para meditar sobre lo que realmente quería mostrar al mundo. Las obras en su estudio no eran solo pinturas, eran episodios de su historia personal. Las cadenas de la expectativa se volvió para él un símbolo de resistencia ante una vida de conformismo. Con cada pincelada, selló su compromiso de ser auténtico, de exhibir no solo su arte, sino también su vulnerabilidad. A medida que iba listando las obras para la presentación, sintió cómo su corazón latía con fuerza. Este no era simplemente un evento, era la culminación de un viaje de autodescubrimiento. Así, con una estructura de nervios y determinación, colocó el autorretrato en el centro de la sala de exhibición, rodeado de sus otras obras, cada una un fragmento de su alma. Se enfrentaba a la idea de que la exhibición era mucho más que un escaparate de talento. Era un acto de valentía, una exposición en la que sus fragilidades serían palpables. Ese día, mientras empezaba a preparar el espacio, las emociones de Samuel se agolpaban en su pecho. Se encontró con la mirada desafiante de un crítico que había influido sobremanera en su formación. La presencia de aquel hombre lo hizo vacilar, un recordatorio palpable de sus antiguas inseguridades. Pero en lugar de retroceder, recordó el significado de su misión. Cada palabra cruda, cada mirada crítica, serían trabajos que lidiaban no solo con su arte, sino con su propia construcción emocional. Conforme se acercaba la hora de la exhibición, un nuevo desafío le llegó. Valeria, a quien había dejado de lado en su camino hacia la autenticidad, apareció en la puerta. Su rostro, mezcla de preocupación y admiración, le hizo cuestionarse si había dejado escapar una conexión significativa en su anhelo por la libertad. La pregunta no era solo si estaba listo para el juicio de los demás, sino si estaba listo para restablecer puentes y confrontar sus decisiones pasadas. Mientras el ambiente se llenaba de murmullos y miradas intrigadas, Samuel se sintió perdido entre el arte y las interacciones humanas. En un instante crucial, instintivamente se dio cuenta que la verdadera lucha no radicaba únicamente en exponer su vulnerabilidad ante el mundo, sino también abrir su corazón a las relaciones que había desestimado. La lucha era ahora interna y externa. Los murmullos aumentaron a medida que se acercaba la inauguración. Samuel tenía la certeza de que esta exhibición no solo marcaría el comienzo de su carrera artística, sino también una nueva fase en su vida personal. Sin embargo, la voz de su inseguridad todavía aguardaba, susurrando: ¿y si al abrirte realmente al mundo te rompes en pedazos? A cada paso que daba hacia el futuro, esa pregunta se volvía cada vez más desbordante. Con una profunda respiración, se preparó. La oportunidad de aliviar la carga de las expectativas y crecer ante su propio reflejo estaba a la vuelta de la esquina. Aunque su corazón retumbaba por la ansiedad, era el momento de dar un paso al frente.
Samuel se encontraba a un paso de verdaderamente transformarse. La exhibición estaba a punto de comenzar, y esta vez el camino a seguir se sentía menos nebuloso. El momento crucial se acercaba y la tensión lo envolvía. ¿Podría encontrar el valor para no solo enfrentar su arte, sino también su pasado? La exhibición se convertiría en el escenario donde los ecos de su vida se manifestarían. La verdadera pregunta que lo desafiaba era, ¿qué historia querría contar finalmente al mundo? Samuel respiró hondo, sintiendo cómo la ansiedad se entrelazaba con un atisbo de esperanza. La sala comenzaba a llenarse, y su corazón lateaba con un furor que contestaba el caos de su mente. El murmullo de las conversaciones fluía como una corriente subterránea y él permanecía en el centro, cual faro de luz tembloroso en medio de la niebla. Mientras los invitados examinaban cada obra, Samuel se dio cuenta de que la forma en que los observadores interactuaban con su arte revelaba más de ellos mismos que de él. Sus expresiones variaban, alternando entre la reflexión profunda y la crítica despiadada. Sin embargo, lo más sorprendente fue cómo él respondía interiormente a cada mirada, una mezcla de orgullo por su trabajo y una repentina oleada de inseguridad. La voz de su duda se convirtió en un eco ensordecedor que lo llevó a cuestionar todo lo que había hecho. Era algo nuevo para él, esta dialéctica entre su arte y el espectador. Por primera vez, Samuel no sentía que estaba expuesto, más bien estaba compartiendo un fragmento de su ser. A medida que las críticas se entrelazaban con las palabras admirativas, sintió que esas fluctuaciones representaban no solo su obra, sino su propia travesía emocional. En un momento decisivo, mantuvo la mirada del crítico que había influido en su carrera desde sus inicios. Este hombre, que había desatado en él una búsqueda constante de validación, se acercó. La anticipación pulsaba en el aire como un rayo inminente. «Has crecido», fue lo que finalmente dijo, con una mezcla de sorpresa y respeto. Esa afirmación, simple pero poderosa, resonó en los rincones vacíos de la autocrítica de Samuel. Era un reconocimiento significativo que abría un nuevo capítulo. Todo estaba conectado, su viaje hacia la autenticidad, su búsqueda de validación y la reclamación de su valor artístico. Sin embargo, el momento no fue suficiente para disolver sus dudas. Era como si la exhibición se convirtiese en un espejo, un reflejo distorsionado de sus miedos y deseos. Las palabras de Valeria regresaron a su mente. La conexión que había evadido en su búsqueda de libertad, ¿realmente podía permitir a las personas entrar en su vida? Así como lo había hecho con su arte, Samuel sentía el impulso de abrirse, de conversar con ella, de confrontar los lazos que había dejado de lado. Pero, en lugar de actuar, se quedó congelado, una prisión de indecisiones. La inseguridad le susurraba que mostrarse vulnerable no solo lo expondría a críticas externas, sino que también podría causar vulneración a sus deseos personales. En la sala, la atmósfera de conexión lo rodeaba, y en el centro de su tormento surgió una pregunta implacable. ¿Cómo podría convertir esta exhibición en un punto de inicio, no solo para su arte, sino también para su vida personal? La tensión palpante lo llenó de determinación. A medida que las conversaciones susurraban y se entrelazaban, una nueva idea brotó en su mente. ¿Y si lanzaba un proyecto colaborativo? Algo que pudiera involucrar a aquellos a quienes había desestimado. ¿Podría combinar su arte con la voz de los otros? En lugar de separarse en soledad, la estrategia comenzaba a formarse como un trazo firme de un nuevo lienzo. Con un aura de resolución, dejó que las palabras fluyesen de su interior. En ese momento, entendió que su exhibición no era solo su historia, era una oportunidad para abrir un diálogo, para compartir su viaje y al mismo tiempo recibir la narrativa de los que lo rodeaban. Cada crítica sería una chispa, cada elogio un impulso. Al terminar la exhibición, dejó una idea latente. Invitó a aquellos presentes a compartir su propia historia, a transformarse juntos en una obra que superara las fronteras individuales del miedo y la inseguridad. Mientras el último visitante se marchaba, Samuel se sintió al borde de algo grande, una epifanía que procesaría por días. La exhibición había sido un rito de paso, pero el verdadero reto comenzaba ahora. Confrontar lo que significaba compartir no solo su arte, sino su vida. ¿Sería capaz de dar un paso más allá y permitir que su vulnerabilidad se convirtiese en su mayor fortaleza? La pregunta zumbaba en su mente mientras recogía sus pinturas, abriendo paso a un nuevo capítulo que clamaba ser escrito.
Había decidido no solo ser el artista, sino el narrador de su propia historia. Samuel se encontraba en un estado de profunda reflexión tras la exhibición. Las conversaciones y las interacciones habían dejado huellas imborrables en su corazón. Se dio cuenta de que había dado un paso significativo hacia la autenticidad, no solo en su arte, sino también en su vida personal. La bruma de la inseguridad comenzaba a despejarse, revelando un camino despejado hacia el crecimiento y la conexión genuina con los otros. Demás. Con cada sonrisa y elogio que recibió, comprendió que el reconocimiento no provenía solo de validaciones externas, sino de la aceptación y el amor que comenzó a cultivarse en su interior. El miedo que una vez lo había paralizado estaba ahora reemplazado por una certeza renovada. Había pasado de ser un omega en un mundo de alfas a convertirse en el autor de su propia narrativa. Decidió que su próximo paso no consistiría únicamente en continuar creando arte. Su viaje había revelado que la verdadera fortaleza residía en compartir su historia con quienes lo rodeaban. Inspirado por las voces de aquellos que se acercaron a él en la exhibición, decidió organizar una serie de talleres comunitarios donde la gente pudiera expresar sus propios miedos y deseos a través del arte. Quería ofrecer un espacio seguro donde otros pudieran encontrar la valentía que él había descubierto, donde cada brochazo significara no solo una lucha, sino también una celebración de la autenticidad. A medida que se volcaba en este nuevo proyecto, Samuel se sentía cada vez más empoderado. La idea de trabajar en colaboración con otros artistas emergentes y crear una exposición conjunta que reflejara no solo sus propias historias, sino también las de las personas que se sintieran inspiradas por su viaje, lo llenaba de energía. La certeza de que su arte podía servir como un vehículo para la conexión y la sanación era una revelación potente. Cada semana en el espacio comunitario, los talleres florecían. Era un entorno vibrante, repleto de emociones compartidas. Las historias de sus participantes resonaban en su corazón, y cada lienzo que se pintaba no solo contaba la lucha individual, sino también el poder de la comunidad. Cada encuentro se convertía en un símbolo de su crecimiento personal y su capacidad de transformar el dolor en una obra colectiva de arte. Mientras sus talleres ganaban popularidad, Samuel comenzó a recibir invitaciones para exhibir su trabajo en otras partes del país. Las oportunidades de colaborar con otros artistas muy valorados llegaron, pero esta vez la esencia de su arte no iba a comprometerse. Sabía que había encontrado su voz y su propósito, inspirar a otros a liberarse de sus propios venenos, a darse cuenta de que el arte puede ser el medio a través del cual se expresa la vulnerabilidad, la lucha y la celebración de la vida. Un día, mientras se preparaba para una de esas exposiciones, recibió un mensaje inesperado de su madre. Reconocía su crecimiento y la transformación que había vivido Samuel. Las palabras de apoyo eran un bálsamo. Ella decía que estaba orgullosa de verlo brillar, no solo como artista, sino como ser humano. Sabía que había logrado lo que más había deseado, romper con las expectativas y conectarse con la esencia de su ser. Finalmente, en la noche de la exposición, mientras sus obras eran admiradas y celebradas, Samuel entendió que no solo había alcanzado sus metas artísticas, había conquistado la batalla más importante, la del amor propio. Sintiéndose en paz y confiado, se dio cuenta de que había logrado un legado significativo, un mensaje claro. Vivir auténticamente es la mayor obra de arte que uno puede crear. Con una sonrisa radiante, observó a la multitud, sintiéndose más libre que nunca. En ese instante, supo que había convertido su historia en un viaje de sanación para otros. La chispa de su viaje iluminaba no solo su vida, sino también la de aquellos que estaban listos para abrazar su autenticidad. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Sus opiniones son valiosas. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.